El sabor metálico apareció primero, agudo y eléctrico, cubriendo mi lengua como si hubiera estado lamiendo tuberías de hierro oxidadas en el aire frío de Pripyat. Luego vinieron las náuseas, no el suave malestar de las náuseas matutinas o la mala comida, sino un malestar profundo, profundo hasta los huesos, que parecía irradiar desde mi médula, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Mi nombre es Svetlana Mikhailovna Petrova, y tenía 29 años la mañana del 26 de abril de 1986, cuando probé la radiación por primera vez y todo lo que creía saber sobre curación, sobre medicina, sobre supervivencia, se hizo añicos como los frascos de vidrio que cayeron de los estantes de las farmacias cuando el suelo tembló bajo nuestros pies. Yo era la enfermera principal del turno de noche en la sala de urgencias del hospital de la ciudad de Pripyat y, en 28 días, 6 de mis 7 colegas más cercanos estarían muertos, sus cuerpos destruidos desde adentro hacia afuera por algo que no podíamos ver, no podíamos tocar, no podíamos luchar con ningún arma de nuestro arsenal médico. Les digo esto ahora, 40 años después, porque alguien necesita saber la verdad antes de que el último de nosotros que estuvimos allí, que respiramos ese aire, que tocamos a esos moribundos con nuestras propias manos, desaparezca de esta tierra para siempre. Antes de seguir con esta historia que todavía me despierta a las 3 de la madrugada, empapada en sudor frío, necesito preguntarte algo. Suscríbete a este canal. Sé que parece algo insignificante, simplemente hacer clic en un botón rojo, pero importa más de lo que crees. Porque lo que voy a contarles nunca estuvo escrito en los informes oficiales. Nunca fue reconocido por los hombres de traje que vinieron de Moscú con sus contadores Geiger y sus mentiras. Solo nosotros que estuvimos allí, que tomamos de la mano a los bomberos moribundos, que vimos cómo se caía el pelo a mechones de nuestros amigos, que contamos roentgens que los dosímetros ni siquiera podían medir. Solo nosotros podemos contarles lo que realmente pasó. Así que haz clic en suscribirte y quédate conmigo. Necesito que escuches esto. Necesito que el mundo lo sepa. Vuelve conmigo ahora a los días antes de que todo cambiara. Guardaba un pequeño alfiler de plata en el bolsillo del pecho de mi uniforme blanco de enfermera, un objeto delicado grabado con la vara de Asclepio, la serpiente enrollada alrededor del bastón de curación. Mi madre lo usaba todos los días de su vida laboral como enfermera en Kiev, antes de que la tuberculosis se la llevara cuando yo tenía 16 años. Murió en una cama de hospital mientras yo permanecía indefenso a su lado, observando cómo la enfermedad consumía sus pulmones aliento a aliento. Y fue esa impotencia, esa rabia ante la muerte que no pude evitar, lo que me llevó a la escuela de enfermería 3 meses después de que la enterramos. El broche fue lo único de valor que me dejó, y lo usé cada turno sin falta, creyendo de alguna manera que me conectaba con ella, que su espíritu de compasión y dedicación seguía vivo a través de mí. El 25 de abril de 1986 toqué ese alfiler al menos 20 veces durante mi turno, un hábito nervioso, un talismán contra las ansiedades ordinarias de una sala de urgencias ocupada. No tenía idea de que en cuestión de horas lo agarraría con tanta fuerza en mi puño que los bordes cortarían mi palma, extrayendo sangre que se mezclaba con polvo radiactivo. Haga una pausa de solo 2 segundos, presione el botón. Me gusta si esta historia le llega. Necesito saber que alguien está escuchando. ¿Lo presionaste? Bien. Déjame continuar. Mi vida antes del accidente era ordinaria en el mejor sentido posible. El tipo de vida ordinaria que resulta aburrida cuando la vives, pero que se vuelve preciosa sin medida una vez que la arrancas. Vivía en un pequeño apartamento en la calle Lenina de Pripyat, bloque número 12, apartamento 47, tercer piso.
con vistas al parque de atracciones cuya inauguración estaba prevista para el 1 de mayo con motivo de las celebraciones del 1 de mayo. Me despertaba todas las mañanas a las 6:30. Preparaba té negro con 2 azúcares, comía pan negro con mantequilla y, a veces, salchichas si la oferta en la tienda estatal era buena esa semana, y cogía el autobús número 5 hasta el hospital para el cambio de turno de las 7 de la mañana. Trabajaba en la rotación nocturna por elección propia porque me pagaba 15 rublos extra al mes, dinero que estaba ahorrando para mi boda con Dmitri Ivanovich Volkov, un ingeniero mecánico que trabajaba en la central nuclear de Chernóbil en la sala de turbinas del reactor 3. Llevábamos 8 meses comprometidos, planeando una boda en junio, una pequeña ceremonia con unos 30 invitados, una recepción en el Palacio de la Cultura con baile y brindis con vodka, y toda la felicidad normal con la que soñaban las jóvenes parejas soviéticas en aquellos últimos años antes de que todo se desmoronara. Dmitri tenía 31 años. Era alto y serio, con el pelo oscuro que le caía sobre la frente cuando trabajaba, siempre cubierto de una fina capa de grasa de la maquinaria que mantenía con tan esmerada precisión. Me propuso matrimonio la víspera de Año Nuevo de 1985 a orillas del río Pripyat, bajo la nieve que caía suave como un susurro, y dije que sí antes de que terminara la pregunta. El servicio de urgencias donde trabajaba era un modelo de hospital soviético. Eficiencia médica, o eso nos decíamos, limpio y bien equipado según los estándares de un hospital provincial, con 40 camas, 3 quirófanos, máquinas de rayos X que solo se estropeaban 2 veces al mes, y un personal de médicos y enfermeras dedicados que creían genuinamente que estábamos construyendo un futuro mejor a través de la ciencia y el servicio a la gente. Mi equipo de turno estaba formado por 7 enfermeras, incluyéndome a mí, y funcionábamos como un solo organismo, cada uno conociendo su papel sin necesidad de hablar, moviéndonos a través del caos organizado del trauma y la enfermedad con la gracia practicada de los bailarines de ballet. Estaba Nina Sergeyevna Volkova, de 26 años, rubia y de mal genio, que podía colocar una vía intravenosa en un niño que gritaba más rápido que nadie que yo haya visto. Estaba Olga Dmitrievna Sokolova, de 34 años, madre de 2 niños de 7 y 9 años, tranquila e inquebrantable incluso cuando la sangre arterial salpicaba la sala de urgencias. Estaba Valentina Petrovna Ivanova, la más joven, de 22 años, recién salida de la escuela de enfermería en Kiev, entusiasta e idealista y absolutamente segura de que la medicina soviética era la mejor del mundo. Estaba Irina Mikhailovna Lebedeva, de 28 años, mi mejor amiga desde que entrené, que podía hacerme reír incluso durante los peores turnos con sus imitaciones susurradas de médicos pomposos. Estaba Tatiana Alexandrovna Novikova, de 31 años, comprometida como yo, planeando una boda en agosto y eligiendo ya el papel pintado para el apartamento que ella y su prometido compartirían. Estaba Galina Vasilievna Morozova, la mayor, de 42 años, una enfermera veterana que había trabajado en hospitales militares y nos había enseñado a todos cómo mantener la calma cuando los pacientes gritaban y la sangre se acumulaba en el suelo. Estas 6 mujeres no eran solo colegas, eran mis hermanas, mis amigas, mi familia en esta joven ciudad de trabajadores nucleares y sus familias. Y en 28 días, todas y cada una de ellas, excepto Nina, estarían muertas. El 25 de abril de 1986, mi mayor preocupación era si la panadería de la calle Lenin tendría pasteles de crema recién hechos cuando me detuviera allí después de que terminara mi turno a las 7 de la mañana del 26 de abril, porque quería sorprender a Dmitri con su pastelito favorito
cuando saliera de su turno nocturno en la central eléctrica. Se suponía que nos reuniríamos para almorzar a la 1 de la tarde, como hacíamos todos los sábados cuando nuestros horarios coincidían, en el pequeño café cerca del parque, donde servían un borscht sorprendentemente bueno y cerveza negra. Recuerdo estar en la sala de suministros a las 11 de la noche del 25 de abril, contando rollos de vendas y tomando notas en la hoja de inventario, sin pensar en nada más importante que comprar cortinas nuevas para el apartamento o ahorrar dinero para la boda. Nina estaba a mi lado quejándose de su novio, un electricista que seguía prometiendo arreglar la calefacción de su apartamento, pero nunca cumplió. «Los hombres son inútiles, Svetlana», dijo, sacudiendo la cabeza con fingida desesperación. «Dime honestamente, ¿Dmitri realmente es útil o simplemente finges?» Me reí y le dije que Dmitri podía arreglar cualquier cosa mecánica, pero no podía hervir agua sin quemarla. Y ambos estuvimos de acuerdo en que tal vez eso equilibraba lo aceptable. Esta conversación estúpida y trivial sobre novios y calentadores rotos, fue el último momento normal de nuestras vidas, aunque ninguno de los dos lo sabíamos entonces. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Comenta abajo con tu ubicación. Escríbelo así: Brasil, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Japón, donde quiera que estés en el mundo. Necesito saber hasta dónde avanza esta historia. ¿Cuántos países finalmente se enteran de lo que realmente nos pasó? Porque esta verdad no tiene fronteras, ¿entiendes? Lo que pasó en Pripyat podría suceder en cualquier lugar donde haya un reactor nuclear, arrogancia humana y la voluntad de hombres poderosos de mentir para salvar sus propias posiciones. Así que comenta tu ubicación ahora mismo. Te llevará 2 segundos. ¿Comentaste? Bien. Ahora déjame llevarte a esa noche, al momento en que el mundo se partió en 2, antes y después. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, estaba en la sala de descanso del personal preparando té, el té negro barato que guardábamos en el armario, esperando a que hirviera el agua del hervidor eléctrico para poder permanecer despierto durante las 6 horas restantes de mi turno. La noche había sido tranquila, inusualmente. Solo un borracho que se cayó por las escaleras de su apartamento y necesitó puntos, un niño con croup que respondió bien al tratamiento con vapor, un anciano con dolores en el pecho que resultaron ser una indigestión. Nina estaba sentada frente a mí haciendo un crucigrama de Pravda, golpeándose los dientes con el bolígrafo y pidiéndome una palabra de 7 letras para la victoria. Estaba a punto de responder Poveda cuando el suelo se movió bajo mis pies, no violentamente como un terremoto, sino un movimiento sutil como si estuviera en un barco y en algún lugar en la distancia, amortiguado por kilómetros y cemento y la primavera cercana. En el aire se escuchó un sonido como un trueno atrapado bajo tierra. Las luces parpadearon 1, 2 veces y el hervidor eléctrico dejó de calentarse. Nina levantó la vista de su crucigrama con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. «No lo sé», dije, y esa era la verdad. No lo sabía. Pero en algún lugar profundo de mi cuerpo, en lugares que existían antes del lenguaje, antes del pensamiento racional, sentí que el miedo florecía como una flor negra. El teléfono de la sala de urgencias sonó a la 1:37 de la madrugada, 14 minutos después de la explosión. No supe que había sido una explosión hasta horas más tarde. Lo respondí. Sala de urgencias del hospital de la ciudad de Pripyat. Habla la enfermera Petrova. La voz al otro lado de la línea era la de un hombre que no reconocí. Hablaba rápido y respiraba con dificultad. «Le estamos enviando pacientes, muchos pacientes,
Prepárense para quemaduras y traumatismos. Llegarán en 20 minutos. ¿Cuántos pacientes?, pregunté, alcanzando el libro de registro de admisión. ¿Cuántos?, repitió la voz, y escuché algo en su tono que hizo que se me apretara el estómago. Todos ellos, todos los que todavía pueden caminar. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, escuchando el tono de marcar, y Nina ya estaba de pie leyendo mi rostro. ¿Qué es?, preguntó ella. Despierten a todos, le dije. Despierten a los médicos. Algo pasó en la central eléctrica. El primer paciente llegó a la 1:56 de la madrugada. Un bombero llamado Vasily Ignatenko, de 23 años, que formaba parte del equipo de respuesta inicial de la estación de bomberos número 2 de Pripyat. Más tarde supe su nombre. Luego tomaría su mano mientras moría en el hospital número 6 de Moscú. Pero en ese momento él era solo un joven, con uniforme de bombero, que caminaba a trompicones por nuestra entrada de emergencia, apoyado por 2 compañeros. Y lo primero que noté no fueron sus quemaduras, ni el vómito en su camisa, sino el extraño tinte rojizo de su piel, como si se hubiera quemado con el sol, y la forma en que sus ojos no podían enfocar del todo. «Radiación», murmuró mientras lo guiaba a una cama. «El reactor explotó. El núcleo está abierto. El núcleo está abierto». No entendí lo que quería decir. No sabía nada de los núcleos de los reactores, de los incendios de grafito, de la muerte invisible que ya entonces empezaba a desgarrar los cromosomas de sus células. Solo sabía que su piel se sentía caliente al tacto, febril, y cuando le tomé el pulso, este era de 130 latidos por minuto. «Acuéstate», le dije suavemente, de la manera que me habían entrenado. «Mantén la calma, proyecta confianza. El paciente debe sentirse seguro. Vas a estar bien, nosotros cuidaremos de ti». A las 2:15 de la madrugada, teníamos 12 bomberos hacinados en camas diseñadas para 8, y seguían llegando más, caminando o en brazos, todos con la misma piel rojiza quemada por el sol, todos vomitando, todos quejándose de dolores de cabeza y sabor metálico en la boca. El doctor Belokon, nuestro médico de urgencias principal, un hombre de 55 años, cabello gris y manos firmes que había servido en hospitales militares en Afganistán, se movía entre las camas tomando signos vitales, examinando a los alumnos y haciendo preguntas con su manera tranquila y metódica. «¿Viste el fuego?», le preguntó a un bombero. «Extinguimos el incendio», respondió el hombre, y su voz transmitía un terrible orgullo. «Subimos al tejado. Vertimos agua sobre el grafito ardiendo. Cumplimos con nuestro deber». Grafito, pensé. ¿Qué es quemar grafito? El doctor Belokon me llamó la atención desde el otro lado de la sala de emergencias, y vi algo que nunca había visto en 4 años de trabajar con él. Vi miedo. Ahora necesito detenerme un momento y pedirte que hagas algo por mí. Presiona el botón. Me gusta en este video. No por mí, no por vanidad, sino para que más personas vean esta historia, para que el algoritmo se la muestre a los espectadores que necesitan escuchar la verdad. Porque YouTube no promociona videos sobre viejos desastres soviéticos a menos que la gente interactúe con ellos, a menos que la gente indique que esto importa, que la historia importa, que los muertos merecen ser recordados. Entonces, por favor, presiona como ahora. ¿Lo hiciste? Gracias. Ahora vuelve conmigo a ese hospital, a esos bomberos que no tenían idea que ya estaban muriendo. Los vómitos comenzaron en serio alrededor de las 3 de la madrugada, violentos e incontrolables, y nos quedamos sin recipientes de emesis en la primera hora, así que usamos botes de basura, cubos de plástico, cualquier recipiente que pudimos encontrar, pero no importó porque los hombres no podían parar.
Sus cuerpos intentaban desesperadamente expulsar algo que no estaba en sus estómagos, sino en su sangre, en sus huesos, en el tejido mismo de sus células. Sostuve a un bombero de 19 años llamado Vladimir Pravik mientras vomitaba en una palangana. Todo su cuerpo temblaba, el sudor empapaba su uniforme y seguía disculpándose entre espasmos. Lo siento, enfermera, lo siento, nunca me enfermo. No lo entiendo. Le aparté el pelo húmedo de sudor de la frente y le mentí con toda la compasión que pude transmitir en mi voz. Es solo inhalación de humo. Respiraste aire contaminado combatiendo el incendio. Esto pasará. Te sentirás mejor pronto. Me creyó porque quería creer, porque tenía 19 años. Es viejo y tenía toda la vida por delante, porque la alternativa era demasiado terrible para imaginarla. Murió 16 días después en Moscú, con sus órganos internos licuados por la radiación. Pero en ese momento, a las 3 de la madrugada, en nuestro pequeño hospital provincial, le di el regalo de una falsa esperanza, y ni siquiera ahora sé si fue misericordia o crueldad. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo. Haz clic en ese botón rojo, porque historias como la mía desaparecen cuando morimos y se me acaba el tiempo. ¿Suscrito? Gracias. Ahora quédate conmigo. Nina trabajaba a mi lado, con su cabello rubio recogido en un moño severo, sus manos firmes mientras colocaba vías intravenosas y administraba medicamentos contra las náuseas que no hicieron absolutamente nada para detener los vómitos. Y vi su mirada entre paciente y paciente. Vi la pregunta en sus ojos que ninguno de nosotros quería expresar en voz alta. ¿Qué les pasa? Esto no es inhalación de humo. Esto no son quemaduras. Esto es otra cosa. Algo peor. Pero no expresamos estos pensamientos porque expresarlos los haría reales. Destruiría la frágil ilusión de control que los profesionales médicos mantienen incluso en el caos. Así que simplemente trabajamos en silencio sincronizado, cambiando bolsas intravenosas, registrando los signos vitales, limpiando el vómito, ofreciendo agua que los pacientes no podían retener, desempeñando nuestro papel como sanadores, incluso cuando comenzamos a sospechar que la curación era imposible. A las 4 de la madrugada, el doctor Belokon nos llamó a la sala de profesores, y las 7 enfermeras se apiñaron en el pequeño espacio que olía a café viejo y humo de cigarrillo. Cerró la puerta y habló en voz baja, que de alguna manera hizo que todo fuera más aterrador que si hubiera gritado. Consulté con el personal médico de la planta por teléfono. Confirmaron que el reactor 4 explotó. El núcleo está expuesto y ardiendo. Estos hombres han estado expuestos a una radiación extrema. Valentina, la más pequeña, levantó la mano como una alumna en clase, con el rostro pálido. ¿Qué significa eso para el protocolo de tratamiento?, preguntó ella. El doctor Belokon la miró con infinita tristeza. No existe ningún protocolo. Los estabilizamos, los mantenemos cómodos y esperamos el transporte a Moscú. El hospital número 6 tiene una unidad de radiación especializada. Ellos lo sabrán mejor que nosotros. ¿Cuánta radiación?, preguntó Olga, y su voz era firme a pesar del miedo que vi apretar su mandíbula. El doctor Belokon negó con la cabeza. Los dosímetros llegaron al máximo. La exposición real se desconoce, pero ciertamente es letal. La palabra letal flotaba en el aire como humo. ¿Todos?, susurró Irina. Lo más probable es que todos, confirmó el doctor Belokon, y vi cómo el rostro de mi mejor amiga se desmoronaba por un momento antes de que ella lo obligara a recuperar la compostura profesional. ¿Qué pasa con nosotros?, Tatiana hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Los hemos estado tocando, tratándolos, respirando el mismo aire. ¿Estamos contaminados? El doctor Belokon vaciló, y esa vacilación me dijo más que cualquier palabra.
La radiación está en sus cuerpos, en su ropa. Deben lavarse las manos con frecuencia. Use guantes cuando sea posible, pero no tenemos equipo de protección diseñado para este nivel de contaminación. Nina se rió, un sonido agudo y amargo. Así que estamos contaminados. Posiblemente, admitió el doctor Belokon, pero nuestra exposición es secundaria, indirecta. Deberíamos estar bien. Debería serlo, pensé. Debería serlo. No lo será. Debería serlo. Galina, la mayor y la más experimentada, se enderezó y miró al doctor Belokon a los ojos. Así que hacemos nuestro trabajo y esperamos lo mejor. Sí, dijo el doctor Belokon. Hacemos nuestro trabajo. Y eso fue todo. Regresamos a la sala de urgencias y seguimos atendiendo a pacientes que ya estaban muriendo, usando nuestras propias manos, porque no teníamos otra opción, porque para eso fuimos entrenados, porque abandonar a esos hombres era impensable, incluso si quedarnos significaba nuestra propia muerte. El sol salió a las 5:43 de la madrugada del 26 de abril de 1986, y recuerdo que salí de la entrada del hospital durante solo 2 minutos para respirar aire fresco que no olía a vómito ni a desinfectante. Y la mañana era hermosa de una manera que parecía obscena. Un cielo primaveral cristalino, pájaros cantando en los árboles que bordeaban los terrenos del hospital, una luz dorada derramándose sobre la ciudad de Pripyat, que aún dormía ajena a la catástrofe que se desarrollaba en su corazón. Podía ver la planta de energía a lo lejos, tal vez a 3 kilómetros de distancia, y sobre el reactor 4 se elevaba una columna de humo, oscura y fea, con un brillo extraño en su base que me di cuenta con creciente horror era fuego. Era el núcleo de grafito ardiendo al aire libre. Eran átomos dividiéndose y liberando su veneno en el viento que soplaba suavemente hacia nuestra ciudad, hacia nuestro hospital, hacia mí, de pie con mi uniforme contaminado, respirando aire contaminado. Toqué el alfiler de mi madre a través de la tela de mi bolsillo y susurré una oración que no había pronunciado desde la infancia. Una oración a un Dios que no estaba seguro de que existiera, pidiendo protección que sospechaba que no vendría. Antes de continuar, quiero saber de ti al ver este video. Dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te sorprende hasta ahora? ¿Será que no teníamos equipo de protección? ¿Será que los bomberos no sabían que estaban muriendo? ¿Será que el núcleo del reactor ardía literalmente al aire libre? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Quiero saber qué te llama la atención, qué te enoja, qué te asusta. Porque tus reacciones importan. Me dicen que estás prestando atención, que entiendes que esto no es solo historia. Esto es una advertencia. Así que comenta ahora. Cuéntame qué te pasa por la cabeza. ¿Comentado? Bien. Déjame continuar. A las 7 de la mañana, cuando mi turno debería haber terminado y debería haber estado caminando hacia la panadería a comprar pasteles de crema, teníamos 32 pacientes en una sala diseñada para 40 camas y seguían llegando más ambulancias, trayendo no solo bomberos, sino también operadores de planta, electricistas y cualquiera que hubiera estado cerca del reactor 4 en esos primeros minutos y horas. Un hombre llamado Leonid Toptunov, de 25 años, ingeniero superior de control de reactores, llegó consciente y caminando pero ya mostrando la delatora piel rojiza. Ya vomitaba cada 10 minutos y seguía repitiendo la misma frase una y otra vez como un disco rayado. Seguimos el procedimiento de prueba exactamente. No entiendo por qué explotó. Le di agua, le tomé la temperatura que era de 39.2 grados centígrados, sentí su pulso acelerarse como el latido de un pájaro asustado y traté de ofrecerle un consuelo que no sentía. Estarás bien, mentí.
Los médicos de Moscú son muy buenos. Ellos solucionarán esto. Me miró con ojos que sabían que estaba mintiendo, pero que apreciaban la mentira de todos modos. Gracias, enfermera, dijo en voz baja. ¿Cómo te llamas? Svetlana, le dije. Svetlana Mikhailovna. Gracias, Svetlana Mikhailovna, dijo. Eres muy amable. Murió el 14 de mayo en Moscú, 19 días después de que le tomé la mano y le mentí en la cara. Y a veces todavía pienso en él, en esa pequeña bondad ante la muerte inevitable, y me pregunto si importó en algo o si simplemente lo ayudé a morir más cómodamente engañado. Mis compañeros empezaban a dar señales a media mañana, cosas sutiles que tratábamos de ignorar. Valentina quejándose de dolor de cabeza. Las manos de Olga temblaban levemente cuando le pusieron una vía intravenosa. Tatiana corriendo al baño a vomitar, aunque decía que era solo ansiedad. Yo también lo sentí, ese agotamiento hasta los huesos que el sueño no podía curar, ese sabor metálico que se hacía más fuerte en mi boca, una opresión en mi pecho cuando respiraba profundamente. No nos hablábamos de estos síntomas porque hablarlos nos obligaría a afrontar lo que significaban. Así que mantuvimos nuestro silencio y nuestro trabajo, cambiando sábanas empapadas de sudor y vómito, registrando signos vitales que empeoraban constantemente, observando a hombres que deberían haber estado en la flor de su vida deteriorarse hora tras hora ante nuestros ojos. Nina me encontró en la sala de medicamentos a las 9 de la mañana. Supuestamente ambos contábamos dosis de morfina, pero en realidad nos escondíamos durante 3 minutos de privacidad. Svetlana, dijo, su voz apenas un susurro. Tengo miedo. Lo sé, dije. Yo también. ¿Vamos a morir? Preguntó, y sus ojos azules eran tan jóvenes, tan asustados. No, le mentí como había mentido a los pacientes. Vamos a estar bien. Nuestra exposición fue mínima. Usamos guantes la mayor parte del tiempo. Estaremos bien. Nina asintió, queriendo desesperadamente creerme, y me abrazó rápidamente antes de que ambos volviéramos a la sala, a los moribundos, al trabajo que nos estaba matando célula a célula. Las mentiras de los funcionarios comenzaron a llegar alrededor del mediodía, pronunciadas por hombres trajeados que venían de la oficina regional del partido, con sonrisas que no llegaban a sus ojos y garantías que contradecían todo lo que estábamos viendo. Un hombre que se presentó como subdirector del Departamento Regional de Salud se encontraba en nuestra sala de urgencias, rodeado de bomberos inconscientes y vomitando, y nos dijo con cara seria que los niveles de radiación en la ciudad estaban dentro de los parámetros normales, que no había ningún peligro para la población civil, que el incendio del reactor estaba bajo control y se extinguiría en breve. El doctor Belokón escuchó este discurso con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, y cuando el funcionario terminó de hablar, el médico preguntó con voz cuidadosamente controlada: «Entonces, ¿por qué estos hombres están muriendo de síndrome de radiación aguda?» El funcionario sonrió. «No se están muriendo, doctor. Están experimentando síntomas temporales por la inhalación de humo. La mayoría se recuperará por completo. Sus recuentos de glóbulos blancos están disminuyendo», dijo el doctor Belokón. «Su piel ya muestra un eritema compatible con la exposición a altas dosis de radiación. He visto heridas en el campo de batalla, he visto quemaduras químicas, he visto todo tipo de traumatismos que trata un hospital soviético. Esto es envenenamiento por radiación y estos hombres están muriendo». La sonrisa del funcionario nunca flaqueó. «Se equivoca, doctor. Le sugiero que se centre en el tratamiento y deje el diagnóstico a los especialistas que llegarán desde Moscú». Ese fue el momento en que comprendí con perfecta claridad que la verdad no les importaba, que proteger la reputación del poder nuclear soviético era más importante que proteger nuestras vidas.
que éramos prescindibles al servicio de esa mentira. Tómate un momento ahora mismo y piensa en eso. Piensa en que te digan que el veneno que te mata no existe. Piense en ver morir a sus pacientes mientras los funcionarios sonríen y le mienten en la cara. Si eso te enoja, presiona el botón de suscripción. Si eso te hace querer compartir esta historia con otros, hazlo. Porque no se trata solo de Chernobyl, se trata de cada vez que personas poderosas eligen mentiras cómodas en lugar de verdades difíciles, cada vez que sacrifican a los impotentes para protegerse. Suscríbete ahora para que más personas escuchen esta verdad. ¿Estás suscrito? Entonces déjame contarte sobre la primera muerte. Déjame saber que estás prestando atención. Comenta una palabra abajo. Verdad. Solo esa palabra. Quiero ver cuántos de ustedes siguen aquí, escuchando y preocupándose. Escribe verdad ahora mismo. Se llamaba Teniente Vladimir Pravik, el joven bombero al que había consolado a las 3 de la madrugada, el que se disculpó por los vómitos, el que me creyó cuando le dije que estaría bien. Murió el primero entre los pacientes de nuestro hospital, no el primero en general, porque 2 trabajadores de la planta murieron en el propio reactor en la explosión, sino el primero en morir bajo nuestro cuidado. La primera muerte que presencié que fue causada directamente por la radiación y no por quemaduras o traumatismos. Ocurrió a las 2:17 de la tarde del 26 de abril, apenas 13 horas después de la explosión, mucho más rápido de lo que nadie esperaba, porque su exposición había sido tan masiva, tan concentrada, que todos los sistemas de su cuerpo fallaban simultáneamente. Estaba revisando su vía intravenosa cuando tuvo un ataque. Todo su cuerpo se puso rígido, la espalda arqueada fuera de la cama, los ojos en blanco hasta que solo se vio lo blanco, y llamé al doctor Belocón, que vino corriendo, pero no había nada que hacer, nada que nadie pudiera hacer, y vi cómo se le iba la vida en menos de 30 segundos. Lo vi dejar de respirar, dejar de ser una persona y convertirse en un cuerpo, una cosa, una estadística de víctimas. Su pecho dejó de moverse, su pulso se detuvo, y me quedé allí con mi mano todavía en su muñeca sin sentir absolutamente nada, ni pena, ni horror, solo un enorme entumecimiento vacío porque si me permitía sentir algo, me rompería en pedazos demasiado pequeños para volver a unirlos. Cubrimos su cuerpo con una sábana blanca y lo trasladamos a un almacén porque necesitábamos su cama para vivir. Y fui inmediatamente a tratar al siguiente paciente como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ver morir a un chico de 19 años por una radiación que los funcionarios afirmaban que no existía. Y cuando mis manos comenzaron a temblar, me agarré al borde del carrito de medicamentos hasta que mis nudillos se pusieron blancos y obligué a detener el temblor por pura voluntad porque no podía darme el lujo de desmoronarme. No todavía. No mientras todavía hubiera pacientes que necesitaran yo. Valentina, nuestra enfermera más joven, la idealista que creía en la medicina soviética, me encontró en el armario de suministros 10 minutos después, llorando en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro, mientras contaba los rollos de vendas, como si contar pudiera imponer orden en una situación que no tenía orden, ni lógica, ni justicia. Ella no dijo nada, simplemente me rodeó con sus brazos y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Y recuerdo haber pensado, incluso a pesar de mi dolor, que su piel se sentía demasiado cálida, febril, y preguntarme con horror lejano si ya estaba enferma, si ya todos estábamos muriendo. Después de 2 minutos dejé de llorar, me limpié la cara, le di las gracias y ambos volvimos al trabajo, porque ¿qué más podíamos hacer? En la tarde de ese primer día, habíamos perdido a 3 pacientes más
Por un paro cardíaco provocado por el síndrome de radiación, sus corazones simplemente se daban por vencidos, incapaces de bombear sangre a través de los vasos dañados por partículas invisibles que desgarraban el tejido a nivel celular. Y la sala de urgencias se había convertido en algo salido de una pesadilla, con gemidos y vómitos y el olor a muerte mezclado con desinfectante, y nos movíamos a través de ella como fantasmas, como autómatas, haciendo nuestro trabajo, porque nuestro trabajo era lo único que nos quedaba, lo único que se interponía entre nosotros y el colapso psicológico total. A las 8 de la noche, exactamente 18 horas después de mi turno que debería haber terminado a las 7 de la mañana, finalmente tuve 2 minutos para llamar a Dmitri. El teléfono sonó 7 veces antes de contestar, y cuando habló, su voz estaba ronca por el cansancio. «Svetlana, gracias a Dios. He estado intentando llamar al hospital todo el día, pero las líneas estaban ocupadas. ¿Estás bien?» «Estoy bien», mentí automáticamente. ¿Estás? Hubo una pausa. Yo estaba en la sala de turbinas cuando sucedió. El reactor 3 está justo al lado del reactor 4. Vimos la explosión. Vimos el fuego. Nos tienen realizando procedimientos de enfriamiento de emergencia, tratando de evitar una segunda explosión. No puedo irme. Estaré aquí durante días, tal vez semanas. Mi garganta se cerró con miedo. Dmitri, no, necesitas evacuar. La radiación. Yo lo sé, me interrumpió suavemente. Lo sé, Svetlana. Pero alguien tiene que quedarse y evitar una catastrófica explosión de vapor. Si el núcleo fundido golpea los tanques de agua debajo del reactor 4, el choque térmico creará una explosión que podría destruir también los reactores 1, 2 y 3. Estamos drenando los tanques manualmente. Tiene que hacerse. Cerré los ojos agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. «Te amo», susurré. «Yo también te amo», dijo. «Te veré pronto. Lo prometo». Era una promesa que él cumpliría, pero no de la manera que ninguno de los dos imaginaba. La línea se cortó y yo me quedé en el pasillo sosteniendo el auricular, escuchando el tono de marcar, e Irina me encontró allí y suavemente tomó el teléfono de mi mano. «Vamos», dijo suavemente. «Tenemos trabajo que hacer». Las evacuaciones comenzaron el 27 de abril a las 2 de la tarde, 36 horas después de la explosión. 36 horas durante las cuales cada hombre, mujer y niño de Pripyat respiró aire radiactivo, bebió agua radiactiva, comió alimentos radiactivos y absorbió radiación a través de su piel, como si fuera un veneno que se filtra por cada poro. Observé desde las ventanas del hospital cómo los autobuses se alineaban en las calles de la ciudad, cientos de ellos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y vi a familias subir a ellos con maletas preparadas para 3 días, porque así les dijeron, 3 días y puedes regresar, solo una precaución temporal, nada de qué preocuparse. Estaban mintiendo. Los funcionarios sabían que esa gente nunca regresaría. Sabían que Pripyat estaba acabada, muerta, una ciudad fantasma a la espera. Pero sonrieron, mintieron y despidieron a la gente creyendo que estarían en casa el 1 de mayo para la inauguración del parque de diversiones que nunca abriría. Para las celebraciones del 1 de mayo que nunca sucederían, para las vidas normales que ya habían terminado. Ninguno de nosotros en el hospital fue evacuado porque éramos personal esencial tratando a pacientes esenciales, lo que en realidad significaba que ya estábamos demasiado contaminados para salvarnos, por lo que también podríamos quedarnos y ser útiles hasta que muramos. Mis colegas comenzaron a enfermarse de maneras que no podían ignorarse ni explicarse por el estrés y el agotamiento, una enfermedad real y mensurable que se mostraba en los análisis de sangre y en los síntomas físicos. Olga desarrolló una hemorragia nasal persistente el 28 de abril
que no se detuvo a pesar de todos nuestros esfuerzos. La sangre brotó de su nariz durante 3 horas seguidas hasta que finalmente la controlamos con cauterización, y cuando luego miré su rostro, pálido y demacrado con círculos oscuros bajo los ojos, vi mi propia muerte escrita allí. El cabello de Tatiana comenzó a caerse el 30 de abril, saliendo en mechones cuando se pasaba las manos por él, y se paró en el baño mirando su reflejo en el espejo, las crecientes calvas en su cuero cabelludo, y se rió, un sonido agudo e histérico que me puso la piel de gallina. Se suponía que me casaría en agosto, le dijo a su reflejo. Compré mi vestido el mes pasado, encaje blanco con botones de perlas. Costaba 2 meses de salario, pero era tan hermoso. Se rió de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro. Supongo que no lo necesitaré ahora. Murió el 22 de mayo, 26 días después de la explosión, y a su prometido no se le permitió asistir al funeral porque su cuerpo era demasiado radiactivo para entregárselo a la familia. En cambio, fue enterrado en un ataúd de zinc sellado con soldadura y enterrado en un cementerio en las afueras de Moscú, reservado para las víctimas de la radiación. Tu turno de participar. Deja ahora mismo un comentario diciéndome: ¿sabías de las enfermeras de Chernóbil antes de este vídeo? ¿Sabías que morimos junto a los bomberos y operadores? La mayoría de los documentales hablan de los hombres, de los héroes que entraron en el reactor, pero se olvidan de las mujeres que los trataron, que les tomaron de la mano mientras morían, que absorbieron dosis mortales de radiación tratando de aliviar un sufrimiento que no podía aliviarse. Comenta sí si sabías de nosotros. Comenta no si se trata de información nueva. Quiero ver a cuántas personas se les ha contado esta parte de la historia. Comenta ahora antes de que lo olvides. La primera semana se disolvió en una mancha de muerte y deterioro que mi mente no podía procesar adecuadamente. No podía clasificar en categorías médicas claras porque nada de esto encajaba con los patrones que nos habían entrenado para reconocer y tratar. El 2 de mayo, 6 días después de la explosión, habíamos perdido 47 pacientes solo en nuestro hospital, cuyos cuerpos fueron transportados a Moscú en ataúdes de zinc sellados, porque los niveles de radiación hacían imposible el entierro normal, hacían imposible la visualización, hacían imposible el duelo para las familias, a quienes les dijeron que sus hijos, maridos y padres murieron heroicamente, pero no pudieron ver los cuerpos, no pudieron realizar un velorio adecuado, no pudieron seguir las tradiciones que dan significado a la muerte en nuestra cultura. Dejé de contar después de 47, porque contar los convertía en números en lugar de personas, en lugar del joven bombero que me mostró fotos de su hija recién nacida, en lugar del ingeniero que me contaba chistes para hacerme sonreír a pesar de su dolor, en lugar de humanos, seres con nombres, historias y futuros que habían sido robados. Galina llevaba un cuaderno donde anotaba el nombre, la edad y la hora de la muerte de cada paciente, porque decía que alguien necesitaba recordarlos adecuadamente. Alguien necesitaba dar testimonio, y la vi llenar página tras página con su pulcra letra hasta que sus manos empezaron a temblar demasiado para sostener el bolígrafo. El patrón de muerte se volvió predecible en su horror, una progresión que el doctor Belocón nos explicó en términos clínicos que no podían enmascarar la tragedia subyacente. Primero vino el periodo de latencia, generalmente de 2 a 4 días después de la exposición, cuando los pacientes parecían estabilizarse, cuando las náuseas disminuían y podían comer pequeñas cantidades de comida, y nos atrevíamos a esperar que tal vez, solo tal vez, algunos sobrevivieran. Luego vino la fase de enfermedad manifiesta, cuando el daño por radiación ya no se podía ocultar, cuando su médula ósea
dejó de producir glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, cuando sus sistemas inmunológicos colapsaron y las infecciones oportunistas devastaron sus cuerpos, cuando sus revestimientos intestinales se desprendieron provocando una diarrea con sangre que nada pudo detener, cuando su piel comenzó a descomponerse en parches que parecían quemaduras, pero que eran algo mucho peor, una dermatitis por radiación que llegó a capas profundas, que expuso músculos y huesos, que lloró un líquido claro mezclado con sangre. El dolor durante esta fase era indescriptible, más allá de cualquier cosa que la morfina pudiera tocar, y vi a hombres fuertes, reducidos a niños sollozando, rogando por la muerte, rogándonos que pusiéramos fin a su sufrimiento, porque sus cuerpos se habían convertido en prisiones de agonía. La fase final fue una falla multiorgánica. Los riñones dejaron de funcionar, el hígado falló, el corazón tuvo dificultades para bombear sangre a través de los vasos dañados, la inflamación del cerebro causó convulsiones y pérdida del conocimiento, y luego la misericordia final de la muerte, que fue un alivio para todos, tanto para el paciente como para el cuidador. Irina, mi mejor amiga desde que entrenaba, la que podía hacerme reír durante los peores turnos, empezó a mostrar síntomas graves el 5 de mayo, 9 días después de la explosión. La encontré en la sala de medicamentos sentada en el suelo con la espalda apoyada en el gabinete, su piel pálida como la leche, sangre goteando de su nariz y las comisuras de su boca. «Svetlana», dijo cuando me vio, y su voz era tan débil que tuve que arrodillarme a su lado para oírla. «No puedo dejar de sangrar. Mis encías, mi nariz, debajo de mi piel. Mira». Se subió la manga y vi las petequias, pequeñas manchas moradas que cubrían su antebrazo como un sarpullido, vasos sanguíneos rotos que goteaban porque su recuento de plaquetas había bajado tanto que su sangre no podía coagularse adecuadamente. Tomé su mano, sentí su pulso rápido y filiforme, y supe con absoluta certeza que iba a ver morir a mi mejor amiga, que no había nada que pudiera hacer para evitarlo, que todo mi entrenamiento, toda mi compasión y todas mis oraciones desesperadas no la salvarían. «Necesitamos llevarte a Moscú», dije, tratando de mantener la voz firme. «Los especialistas de allí tienen tratamientos que nosotros no tenemos aquí». Irina sonrió, una sonrisa triste y cómplice. «Ambos sabemos que me estoy muriendo, Svetlana. Por favor, no me mientas. Ya les he mentido a suficientes pacientes. No quiero morir creyendo una mentira». Así que la abracé mientras ella lloraba, y lloré con ella, y nos sentamos en ese piso frío de la sala de medicación durante 10 minutos, que parecieron horas antes de que el doctor Belokon nos encontrara y me ayudara a llevar a Irina a una cama en el área de personal que habíamos convertido en una sala de tratamiento para personal médico contaminado. La transportaron a Moscú el 7 de mayo. A ella y a otros 15 miembros del personal del hospital que padecían un síndrome agudo de radiación, los metieron en una ambulancia para el largo viaje porque estaban demasiado enfermos para el transporte en helicóptero. La ayudé a cargarla en la camilla, ayudé a asegurar las correas y ella agarró mi mano con sorprendente fuerza. Sus dedos estaban fríos y húmedos. «Cuídate», susurró. «Prométeme que lucharás para sobrevivir. Alguien tiene que contar lo que pasó aquí. Prométemelo, Svetlana». «Lo prometo», dije, y lo dije en serio con cada fibra de mi ser, aunque no creía que sobreviviría el tiempo suficiente para cumplir esa promesa. «Te amo, Irina Mikhailovna. Eres la hermana que nunca tuve». «Yo también te amo», dijo, y luego cerraron las puertas de la ambulancia y ella se fue. Y yo me quedé en el estacionamiento del hospital viendo cómo el vehículo desaparecía por la carretera hacia Moscú.
hacia un centro especializado de tratamiento de radiación que extendería su sufrimiento por 12 días más, pero no podría salvarle la vida. Murió el 19 de mayo con su madre al lado de su cama, su cuerpo tan destruido por la radiación que a su madre solo se le permitió quedarse 15 minutos antes de que los médicos la obligaran a salir por su propia seguridad. No me enteré de su muerte hasta el 22 de mayo, 3 días después de su fallecimiento, porque las comunicaciones eran un caos y nadie pensó en informarme de inmediato. Y cuando finalmente recibí la noticia, estaba en medio de cambiar una bolsa intravenosa y me quedé ahí parado con el tubi, sentado en mis manos, congelado, incapaz de procesar la información, incapaz de llorar o gritar o reaccionar de alguna manera porque ya había llorado hasta quedar vacía. Antes de continuar con el resto de muertes, necesito preguntarte algo. ¿Sigues mirando? ¿Has llegado tan lejos en esta historia? Si es así, deja un comentario con una sola palabra. Recuerda. Eso es todo. Simplemente escriba recordar en los comentarios para saber que alguien está prestando atención. Alguien se preocupa por lo que nos pasó. Alguien llevará estos recuerdos adelante cuando el último de nosotros, los sobrevivientes, se haya ido. Escríbelo ahora. Recordar. ¿Lo ves ahí en los comentarios? Bien. Eso importa más de lo que crees. Ahora déjame contarte sobre los demás. Valentina, la más joven, con 22 años, la que levantó la mano como una estudiante cuando el doctor Belocón me explicó el síndrome de la radiación, la idealista que creía que la medicina soviética era la mejor del mundo, murió el 11 de mayo, 15 días después de la explosión, y su muerte destruyó lo que quedaba de mi fe en cualquier tipo de universo benévolo. Era muy joven, tenía mucha vida por delante, había hablado sin cesar de sus planes de especializarse en pediatría, de trabajar con niños porque los niños eran el futuro de la Unión Soviética, y a la radiación no le importaban su juventud, ni sus sueños, ni su fe inocente en el sistema. Su recuento de glóbulos blancos cayó a cero el 8 de mayo y las infecciones florecieron en su cuerpo como flores venenosas, la neumonía llenó sus pulmones, la sepsis la provocó un shock tóxico y los antibióticos no hicieron nada porque sin glóbulos blancos para luchar junto con la medicación, las bacterias ganaron fácilmente. Le cogí la mano durante las últimas horas, cuando apenas estaba consciente, cuando la fiebre había elevado su temperatura a 41 grados centígrados y su cerebro literalmente se estaba cocinando, y ella abrió los ojos una vez y me miró con tanta confusión, tanta traición, como si no pudiera entender por qué había dejado que le pasara esto, por qué la medicina soviética le había fallado, por qué la ideología en la que creía había mentido acerca de ser capaz de proteger a su pueblo. «No quiero morir», susurró, las últimas palabras que pronunció. «Lo sé, cariño», le dije. «Lo sé». Entró en coma 6 horas más tarde y murió a las 3:27 de la madrugada del 11 de mayo, mientras yo estaba en otra habitación intentando salvar a un bombero que murió de todos modos 2 horas después que ella. Olga, de 34 años, con 2 hijos de 7 y 9 años, la persona tranquila e inquebrantable que nunca entraba en pánico, ni siquiera cuando la sangre arterial salpicaba la sala de emergencias, luchó más que la mayoría antes de que ganara la radiación. Llegó al 18 de mayo, 22 días, y durante esos 22 días la vi transformarse de una mujer robusta y saludable en un fantasma esquelético. La vi perder 20 kilogramos. Vi cómo se le caía el cabello por completo. Vi cómo su piel desarrollaba las terribles lesiones que marcaban las graves quemaduras por radiación. La vi sufrir un dolor que la hizo gritar hasta que le falló la voz y solo pudo gemir. Su esposo llevó a sus hijos a verla una vez a principios de mayo antes de que su condición se deteriorara demasiado.
Y nunca olvidaré la expresión de los rostros de esos niños cuando vieron a su madre, la confusión y el miedo en sus ojos mientras intentaban reconciliar a este extraño moribundo con la mujer que les preparaba el desayuno, besaba sus rodillas raspadas y les cantaba hasta dormir. Olga intentó con todas sus fuerzas ser fuerte por ellos. Intentó sonreír y decirles que pronto llegaría a casa, pero pude ver en sus ojos el conocimiento de que estaba mintiendo, que nunca volvería a casa, que esos pocos minutos eran la última vez que vería a sus hijos. Después de que se fueron, ella volvió su rostro hacia la pared y lloró durante 3 horas seguidas, y yo me senté al lado de su cama sin poder ofrecerle ningún consuelo, porque ¿qué consuelo existe para una madre que sabe que está abandonando a sus hijos para crecer sin ella? Tómate un segundo ahora mismo y piensa en eso. Piensa en despedirse de sus hijos, sabiendo que nunca los volverá a ver, sabiendo que crecerán con una madre muerta y el estigma de la contaminación por radiación, porque la sociedad soviética nos trataba como si fuéramos contagiosos, como si fuéramos mala suerte que podría extenderse. Si esa imagen te duele el corazón, si te enoja por la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo. En serio, hazlo, porque este canal se dedica a contar las historias que las historias oficiales ignoran, el costo humano de los desastres que los gobiernos intentan minimizar y olvidar. Suscríbete para no perderte futuras historias. ¿Estás suscrito? Bien. Déjame continuar. Tatiana murió el 22 de mayo, como mencioné antes, 26 días después de la exposición, y su muerte fue afortunadamente más rápida que la de algunas de las otras. Una hemorragia cerebral masiva causada porque su recuento de plaquetas era tan bajo que sus vasos sanguíneos simplemente cedieron, reventaron como tuberías viejas bajo demasiada presión, inundando su cerebro con sangre que no tenía a dónde ir. Se estaba riendo de algo que dijo Nina. En realidad se estaba riendo a pesar de todo. Todo, a pesar del dolor y la pérdida de cabello y el conocimiento de la muerte inminente, porque los humanos son criaturas extrañas y resistentes que pueden encontrar momentos de alegría incluso en el infierno. Y luego, en medio de la risa, su rostro se quedó en blanco y se desplomó. Y cuando la llevamos a una cama y evaluamos la situación, ella ya se había ido, con muerte cerebral a pesar de que su corazón siguió latiendo durante otros 20 minutos. En cierto modo la envidiaba por esa salida rápida, ese escape del sufrimiento prolongado que se cobró a la mayoría de los demás, pero también lamenté el futuro que perdió, la boda de agosto que nunca sucedería, el vestido de encaje blanco con botones de perlas que colgaba en su armario sin usar, los hijos que nunca tendría, la vida que le robaron partículas invisibles que destruyeron sus células más rápido de lo que su cuerpo podía reemplazarlas. Galina, la mayor, con 42 años, la veterana que había servido en hospitales militares y nos había enseñado a todos a mantener la calma, murió el 24 de mayo, 28 días exactamente después de la explosión. Y fue la última de mis colegas en irse, la última muerte que presencié de las 6 mujeres que habían sido mis hermanas, mi familia, mis compañeras de armas en una guerra en la que no nos alistamos y que no pudimos ganar. Su muerte me golpeó más fuerte que todo porque Galina había sido mi apoyo, mi ancla, la que me mantuvo funcional cuando quería acurrucarme y rendirme. Y verla sucumbir al mismo síndrome de radiación que me había ayudado a tratar en otros, se sintió como el colapso final de cualquier orden o justicia en el universo. Siguió trabajando hasta 3 días antes de morir. Siguió tomando notas de los pacientes en su cuaderno, incluso cuando le temblaban tanto las manos que la escritura apenas era legible. Siguió ofreciendo palabras de consuelo a los hombres moribundos,
incluso cuando sabía que ella también se estaba muriendo. Y cuando finalmente ya no pudo levantarse de la cama, cuando la debilidad, el sangrado y las infecciones la abrumaron, me llamó junto a su cama y puso ese cuaderno en mis manos. «Quédate con esto», dijo con voz áspera y laboriosa. «Guárdalo y cuenta sus historias. Cuenta nuestras historias. No dejes que sean olvidados. No dejes que las mentiras sean todo lo que quede». «Lo haré», prometí. Y ese cuaderno se encuentra hoy en mi apartamento, 40 años después, con las páginas amarillas y frágiles, la tinta descolorida, pero cada nombre aún es legible, cada muerte aún registrada con la cuidadosa letra de Galina, un testimonio de su dedicación a dar testimonio incluso frente a su propia mortalidad. El 1 de junio de 1986, 36 días después de la explosión, yo era la única que quedaba de mi equipo original de 7 enfermeras. Nina también sobrevivió. Somos los únicos que lo lograron, pero Nina estaba en Moscú recibiendo tratamiento para su condición en rápido deterioro, y yo estaba solo en el hospital de Pripyat, continuando tratando a la segunda y tercera oleada de pacientes, los liquidadores que fueron enviados para limpiar el desastre, palear grafito radiactivo, construir el sarcófago alrededor del reactor 4, descontaminar edificios, vehículos y suelo. 600,000 hombres en los años siguientes a quienes se les decía que eran héroes, pero que en realidad eran solo más cuerpos, lanzado a un enemigo invisible. Trabajé turnos de 16 horas, dormí 4 horas, trabajé 16 más, operando en piloto automático porque pensar realmente en mi situación me habría vuelto loco. Mi cabello se había adelgazado significativamente, pero no se había caído por completo. Mi recuento de glóbulos blancos era bajo, pero no peligrosamente. Mi recuento de plaquetas rondaba justo por encima del nivel que requería transfusión. Estaba enferma, contaminada, muriendo lentamente en lugar de rápidamente, y no sabía si eso me hacía afortunada o maldita. Dmitri vino a verme el 7 de junio, 42 días después de la explosión, y apenas lo reconocí, este extraño esquelético, con los ojos hundidos y la piel colgando sobre los huesos, este fantasma del hombre que amaba. Había pasado esos 42 días trabajando en las zonas más contaminadas de la planta, drenando tanques de agua, operando bombas, haciendo el trabajo mortífero necesario que evitó una segunda explosión que habría sido peor que la primera, y la radiación lo había destruido de adentro hacia afuera, tal como había destruido a mis colegas. Nos sentamos en el patio del hospital, en un banco bajo un abedul, y él me tomó la mano con dedos que temblaban constantemente. «Me estoy muriendo, Svetlana», dijo simplemente. «Lo sé», respondí. «Yo también». «No es como yo», dijo. «Todavía tienes una oportunidad. Mi exposición fue masiva. Los médicos me dan semanas, tal vez un mes». Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, mirando las hojas moverse con la brisa, escuchando a los pájaros cantar como si el mundo no se hubiera acabado, como si la radiación no hubiera envenenado todo lo bello. «Lamento la boda», dijo finalmente Dmitri. «Lamento no poder darte la vida que planeamos. Tuvimos 8 meses», le dije. 8 meses de compromiso, 4 años antes de salir. Eso es más de lo que algunas personas obtienen. Eso es algo. Él sonrió, e incluso enfermo y moribundo, su sonrisa todavía podía hacer que me doliera el corazón. «¿Quieres casarte conmigo ahora?», preguntó. Él, hoy, sin la ceremonia, ni la recepción, ni el vestido blanco. «¿Te casarás conmigo para que pueda morir sabiendo que eres mi esposa?», 3 días después de que me propusiera matrimonio en la víspera de Año Nuevo bajo la nieve. Déjenme preguntarles esto. ¿Cuántos de ustedes que ven esto han perdido a alguien que amaban?
¿Cuántos saben lo que es verlos morir lentamente y no poder salvarlos? Comenta a continuación con solo un emoji de corazón si has experimentado ese tipo de pérdida. No hay necesidad de palabras. Solo un corazón para que sepa que no estoy solo en este dolor que nunca sana por completo. Los leeré todos y cada uno de ellos. Publica tu corazón ahora si lo entiendes. Los años posteriores a la fase aguda, después de que cesaron las muertes inmediatas y los sobrevivientes tuvieron que lidiar con las consecuencias crónicas, fueron en cierto modo más duros que aquellas primeras semanas terribles, porque la emergencia había terminado, pero el sufrimiento no, porque el mundo avanzaba, pero nuestros cuerpos no, porque se esperaba que retomáramos vidas normales con cuerpos que nunca volverían a ser normales. Me dieron de alta del servicio hospitalario activo en septiembre de 1986, 5 meses después de la explosión, no porque estuviera sano, sino porque estaba lo suficientemente estable como para vivir de forma independiente y necesitaban camas para los liquidadores que seguían llegando con nuevas exposiciones, mantenían el ciclo de muerte avanzando mes tras mes. Me dieron un apartamento en Kiev, lejos de Pripyat, que ahora era oficialmente una zona muerta, evacuada permanentemente, los edificios vacíos y en ruinas, las atracciones del parque de diversiones sin uso y oxidadas, la noria que nunca transportó a un solo pasajero, se convirtió en el símbolo inquietante de una ciudad que murió en un día. Me mudé a ese apartamento de Kiev con una maleta llena de pertenencias, el cuaderno de Galina, el pin de mi madre y recuerdos que pesaban más que cualquier objeto físico. Las complicaciones médicas comenzaron siendo pequeñas y empeoraron progresivamente, una cascada de sistemas defectuosos que me marcaron permanentemente como un sobreviviente de Chernobyl, como uno de los contaminados, como alguien cuyo cuerpo nunca se recuperaría completamente de esas horas de exposición a la radiación que desgarró mis células y dejó un daño que se agravó año tras año. Al cabo de 6 meses, desarrollé hipotiroidismo, porque mi glándula tiroides había absorbido yodo radiactivo, 131, y había sido destruida, lo que me obligó a tomar hormona tiroidea sintética todas las mañanas por el resto de mi vida. Al año me diagnosticaron anemia crónica porque el daño causado por la radiación a mi médula ósea significaba que no podía producir suficientes glóbulos rojos, lo que requería suplementos de hierro y transfusiones ocasionales cuando mi hemoglobina bajaba demasiado. En 2 años desarrollé el primero de lo que serían muchos carcinomas de células basales, cánceres de piel que aparecieron en mis brazos, cara y cuello, requiriendo citas dermatológicas periódicas y cirugías menores para eliminar los crecimientos antes de que pudieran extenderse. Al cabo de 3 años, mis dientes empezaron a fallar, a desmoronarse y a caerse a pesar de una buena higiene dental, porque la radiación había debilitado el esmalte y dañado las raíces, lo que requirió un trabajo dental extenso y finalmente una dentadura postiza parcial a los 35 años. Al cabo de 5 años me diagnosticaron osteoporosis. Los huesos se volvieron quebradizos y propensos a fracturarse porque la radiación había alterado el metabolismo del calcio y mi esqueleto envejecía al doble de velocidad. En 7 años desarrollé cataratas en ambos ojos, lo que nubló mi visión y requirió cirugía para reemplazar los lentes dañados. Al cabo de 10 años, me diagnosticaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por respirar partículas radiactivas. Mi capacidad pulmonar disminuía año tras año. Cada respiración requería más esfuerzo y cada tramo de escaleras era un desafío. El daño psicológico fue más difícil de medir, pero igual de real, igual de debilitante, manifestándose en pesadillas que me despertaban sobresaltadas a las 3 de la madrugada, empapado en sudor y gritando:
en ataques de pánico provocados por los olores del hospital o el sonido de las sirenas, en una depresión tan profunda y negra que algunas mañanas no podía encontrar una razón para levantarme de la cama, en la culpa del sobreviviente que susurraba constantemente que debería haber muerto con los demás, que mi supervivencia fue un error cósmico, que no merecía vivir cuando Irina, Valentina, Olga, Tatiana, Galina y Dmitri estaban muertos. Vi terapeutas que asentían con simpatía y me recetaban medicamentos que atenuaban los bordes de mi dolor, pero que no podían curarlo porque no hay cura para un dolor tan profundo, para un trauma tan profundo, para saber que su gobierno lo sacrificó y luego mintió al respecto. Asistí a grupos de apoyo para sobrevivientes de Chernobyl, donde nos sentamos en círculos para compartir nuestra letanía de enfermedades, nuestras historias de discriminación y abandono, nuestra rabia hacia los funcionarios que se marcharon impunes mientras nosotros sufríamos las consecuencias de su negligencia y engaño. Estas sesiones me ayudaron en pequeños aspectos, me recordaron que no estaba solo, que miles de nosotros llevábamos esta carga, pero también reforzaron la terrible realidad de que éramos una comunidad definida por la tragedia, unida por la radiación, la pérdida y la muerte lenta que nos cobraría a la mayoría de nosotros décadas antes de nuestro tiempo. Nina sobrevivió, como mencioné, la única otra enfermera de nuestro equipo original que superó esos primeros meses cruciales, pero la supervivencia tuvo un costo brutal que la dejó apenas reconocible como la mujer rubia de mal genio que podía colocar una vía intravenosa en un niño que gritaba con tanta facilidad. Perdió el 70% de su revestimiento intestinal debido a los daños causados por la radiación y pasó 2 años entrando y saliendo de hospitales, lidiando con malabsorción, diarrea crónica y deficiencias nutricionales que redujeron su peso a 40 kilogramos, esquelética y débil, mantenida con vida gracias a la nutrición intravenosa y una determinación que rayaba en la terquedad. Desarrolló leucemia en 1991, 5 años después de la exposición, leucemia mieloide aguda, que requirió una quimioterapia agresiva que destruyó lo que quedaba de su sistema inmunológico comprometido, y sobrevivió a eso también por pura fuerza de voluntad. Entró en remisión y permaneció allí durante 7 años antes de que el cáncer regresara en 1998 y la matara 3 meses después, a pesar de todas las intervenciones médicas disponibles. La visité en el hospital 2 días antes de que muriera, tomé su mano que era todo huesos y piel fina como el papel, y ella me miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Teníamos 26 y 29 años, Svetlana, susurró. Deberíamos haber tenido vidas plenas por delante, esposos, hijos, nietos, muertes normales a los 80 o 90 años mientras dormíamos. En lugar de eso, tuvimos esto. 40 años robados. ¿Cómo es eso justo? No es justo, estuve de acuerdo. Nada de eso fue justo. Murió el 2 de agosto de 1998, a los 38 años, 12 años y 3 meses después de la explosión que puso en marcha su destino. Si todavía estás mirando, si has permanecido conmigo a través de todo este dolor, muerte y sufrimiento, quiero saber algo. Comenta abajo. ¿En qué década naciste? ¿70, 80, 90, 2000, 20 decenas? Quiero saber cuántos de ustedes ni siquiera estaban vivos cuando esto sucedió. ¿Cuántos están aprendiendo sobre Chernobyl por primera vez a través de este video? Porque esto no es historia antigua, está dentro de la memoria viva. Esto sucedió durante la vida de tus padres o abuelos y podría volver a suceder si no aprendemos de ello. Así que comenta tu década de nacimiento ahora mismo. Déjame verlo. La respuesta oficial a nuestro sufrimiento fue una clase magistral
sobre crueldad burocrática y engaño institucional que continuó durante décadas después de que terminó la crisis inmediata, un esfuerzo sistemático para minimizar el desastre, subestimar a las víctimas, negar compensación y atención médica a quienes más la necesitaban. Inicialmente, el gobierno soviético reconoció solo 31 muertes por el accidente de Chernobyl, en su mayoría bomberos y operadores de plantas que murieron en los primeros 3 meses, ignorando por completo a los miles de liquidadores que murieron en los años siguientes. Los cientos de personal médico como mis colegas que estuvieron expuestos mientras trataban a los contaminados, los innumerables civiles que desarrollaron cáncer y murieron décadas después, pero cuyas muertes nunca estuvieron oficialmente relacionadas con la exposición a la radiación. Crearon un registro de víctimas de Chernobyl, pero establecieron criterios de inclusión tan estrictos que la mayoría de las víctimas reales no calificaron, no recibieron las pensiones ni los beneficios médicos que merecían y se vieron obligadas a afrontar sus enfermedades con apoyo y recursos inadecuados. Afirmaron que los niveles de radiación fuera de la zona de exclusión inmediata eran seguros, que los alimentos y el agua no estaban contaminados, que los niños podían jugar afuera y las mujeres embarazadas no tenían nada que temer. Y todas estas afirmaciones eran mentiras diseñadas para evitar el pánico y preservar la reputación de la energía nuclear soviética a expensas de la salud pública y la vida humana. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, 5 años después del desastre, los países recién independizados de Ucrania, Bielorrusia y Rusia heredaron el problema de Chernobyl, pero carecieron de los recursos o la voluntad política para abordarlo adecuadamente, compensar adecuadamente a las víctimas, realizar estudios epidemiológicos exhaustivos y reconocer el alcance total de la catástrofe. Las estimaciones del total de muertes atribuibles a la exposición a la radiación de Chernóbil oscilan entre 4.000, según informes conservadores de la ONU, y 93.000, según investigadores independientes, y la cifra real nunca se conocerá porque los gobiernos involucrados no tienen ningún incentivo para investigar esa verdad, porque el gobierno lograr cifras más altas requeriría admitir la magnitud de su fracaso y su culpabilidad. Sé por experiencia personal que al menos 47 pacientes murieron solo en el hospital de Pripyat durante el primer mes. Y eso fue solo un hospital, solo una pequeña parte de una tragedia mucho mayor. Sé que de los 600.000 liquidadores enviados para limpiar el desastre en los años siguientes, al menos 55.000 han muerto y otros 165.000 están discapacitados, según estimaciones de los grupos de defensa de los liquidadores, aunque las cifras oficiales siguen siendo mucho más bajas. Sé que las tasas de cáncer de tiroides en niños de regiones contaminadas aumentaron en más de 1.000% en la década posterior al accidente, que los defectos congénitos y las anomalías genéticas aumentaron en las áreas afectadas, que el daño ecológico persistirá durante siglos a medida que la radiación decaiga lentamente a lo largo de vidas medias medidas en décadas y milenios. Las personas responsables del desastre, los ingenieros que diseñaron un reactor defectuoso, los operadores que realizaron una prueba peligrosa sin los protocolos adecuados, los funcionarios que priorizaron la producción sobre la seguridad, los burócratas que retrasaron las evacuaciones y difundieron información errónea, casi ninguno de ellos enfrentó consecuencias significativas por sus acciones. Víctor Bryukhanov, director de la planta de Chernóbil, cumplió 5 años de prisión y fue liberado para vivir su retiro en Kiev. Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto que supervisó la fatal prueba de seguridad, cumplió 3 años y 8 meses
y fue puesto en libertad por motivos de salud, muriendo de insuficiencia cardíaca en 1995. Nikolai Fomin, ingeniero jefe, sufrió un colapso mental e intentó suicidarse antes de que su juicio, que cumplió 4 años, fuera puesto en libertad. Estos hombres tomaron decisiones que mataron a miles de personas y recibieron sentencias más cortas que las del asesino promedio. Recibieron castigos que no se equiparaban con la escala de sufrimiento que causaron. Y los funcionarios de alto nivel en Moscú, que crearon la cultura del secretismo y el descuido que hizo posible el desastre, no enfrentaron ninguna consecuencia, se jubilaron con pensiones completas y murieron pacíficamente en sus camas. Suscríbete a este canal si eso te enoja. O suscríbete si crees que la rendición de cuentas es importante, si crees que las personas que causan desastres deberían enfrentar una justicia proporcional al daño que infligen. Suscríbete porque voy a seguir contando estas historias, seguiré dando nombres, seguiré exigiendo que recordemos qué pasó y quién fue el responsable. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo. ¿Estás suscrito? Entonces déjame contarte cómo es mi vida hoy, 40 años después. La zona de exclusión alrededor de Chernobyl permanece hasta el día de hoy, un radio de 30 kilómetros donde a nadie se le permite vivir permanentemente, donde los niveles de radiación siguen siendo elevados 4 décadas después, donde la ciudad de Pripyat permanece congelada en el tiempo como una Pompeya radiactiva. Los edificios se derrumban lentamente. La naturaleza recupera calles, apartamentos y escuelas. Los árboles crecen a través de los techos y las enredaderas cubren las paredes, y los animales deambulan por las habitaciones que alguna vez albergaron a las familias. Ahora puedes visitarla como turista, puedes realizar visitas guiadas a través de la ciudad muerta, puedes ver la noria oxidada y las piscinas abandonadas y los jardines de infancia con juguetes todavía esparcidos por el suelo, y turistas vienen de todo el mundo para tomar fotografías y sentir la emoción de visitar un sitio de desastre. Y una parte de mí se alegra de que la gente lo vea, de que sean testigos del coste de los accidentes nucleares, y una parte de mí está enfadada porque se ha convertido en una atracción turística, porque nuestra tragedia se ha mercantilizado y se ha convertido en una experiencia que se puede comprar con una tarjeta de crédito. El reactor en sí está ahora cubierto por un enorme arco de acero construido entre 207 y 2016 con un coste de más de 2.000 millones de euros, diseñado para contener la radiación durante otros 100 años, un monumento a la arrogancia humana y a la larga sombra proyectada por nuestros errores. Las lecciones de Chernobyl deberían ser obvias, deberían quedar grabadas a fuego en nuestra conciencia colectiva, pero seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos priorizando las ganancias y el prestigio sobre la seguridad, seguimos confiando en sistemas que fallan y confiando en funcionarios que mienten. 3 Mile Island en 1979 debería habernos enseñado que pueden ocurrir accidentes nucleares en reactores modernos con operadores capacitados. Chernóbil en 1986 debería haber reforzado esa lección con brutal claridad. Fukushima en el año 2011 debería haber sido la advertencia final de que ningún reactor está a salvo de la combinación de desastre natural y error humano. Y sin embargo, seguimos construyendo plantas nucleares, seguimos operando reactores viejos, seguimos asegurando al público que todo está bajo control y que aquí no pueden ocurrir accidentes. Y quiero gritar ante la arrogancia, la ceguera deliberada, la negativa a aprender de los miles de nosotros que pagamos con nuestra salud y nuestras vidas por esas lecciones. No estoy en contra de la energía nuclear como posición general. No soy tan ingenuo como para pensar que podemos simplemente cerrar todos los reactores y reemplazarlos de la noche a la mañana con fuentes renovables. Entiendo los complejos cálculos de las necesidades energéticas
y las emisiones de carbono y las realidades económicas. Pero me opongo absolutamente a la cultura del secreto y a la normalización de las violaciones de seguridad y a la priorización de la producción sobre la precaución que hizo posible Chernobyl y que sigue existiendo en las instalaciones nucleares de todo el mundo. Me opongo a que los gobiernos mientan a sus ciudadanos sobre la exposición a la radiación y los riesgos para la salud. Me opongo a que las corporaciones tomen atajos en mantenimiento y capacitación para ahorrar dinero. Me opongo a la explotación de trabajadores que son enviados a situaciones peligrosas sin protección o información adecuada. Me opongo al abandono de víctimas a las que se les niega compensación y atención porque reconocerlas sería costoso e inconveniente. Estas son las lecciones escritas en los cuerpos de todos los que sufrieron en Chernóbil, escritas en el corazón de Dmitri que falló a los 33 años, escritas en mis colegas que murieron cuando tenían entre 20 y 30 años, escritas en mis propias células dañadas que siguen produciendo cánceres 40 años después. Y si no aprendemos estas lecciones, entonces sus muertes no significarán nada. Entonces el sufrimiento continúa sin ningún propósito. Han pasado 40 años desde el 26 de abril de 1986, desde aquel momento a la 1:23 de la madrugada en que el suelo se movió bajo mis pies y el sabor metálico apareció en mi lengua y mi vida se dividió en un antes y un después. 40 años de enfermedades crónicas, culpa del superviviente y lenta acumulación de cánceres relacionados con la radiación. 40 años de dar testimonio, de decir la verdad, de negarnos a dejar que los muertos sean olvidados o que las mentiras queden sin respuesta. 40 años de despertarme a las 3 de la madrugada con el sonido de Valentina preguntando, «No quiero morir», resonando en mis oídos. 40 años llevando el cuaderno de Galina y leyendo los nombres en voz alta para que existan en el mundo como algo más que tinta sobre papel descolorido. 40 años de vivir cuando muchos otros no lo hicieron y tratando de hacer que esa supervivencia cuente para algo, tratando de honrar sus muertes contando sus historias, tratando de prevenir futuros Chernobyls a través de la única arma que tengo, que es la verdad dicha clara y repetidamente hasta que la gente escuche. Tengo 69 años y estoy muriendo lentamente a causa de múltiples sistemas de órganos dañados por la radiación que absorbí hace 40 años mientras hacía mi trabajo como enfermera, mientras intentaba salvar vidas, mientras me presentaba a trabajar en cada turno, porque eso es lo que hicimos, eso es lo que éramos. Ese es el compromiso que asumimos cuando elegimos sanar. Soy uno de los últimos testigos vivos de esas primeras horas, días y semanas terribles en las que el desastre era reciente y crudo y las muertes ocurrían rápidamente, y cuando yo me haya ido, habrá una voz menos hablando por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Así que hablo ahora, mientras todavía puedo, mientras mi voz todavía funciona, y mi memoria aún mantiene los detalles nítidos y claros. Hablo en nombre de Valentina, que tenía 22 años y creía que la medicina soviética podría salvarla. Hablo por Olga, que dejó a 2 niños sin madre. Hablo por Tatiana, que nunca usó su vestido de novia. Hablo por Irina, quien me hizo prometer sobrevivir y contar la historia. Hablo por Galina, que guardó el cuaderno y me enseñó a dar testimonio. Hablo en nombre de Dmitri, quien se casó conmigo sabiendo que solo llevábamos unas semanas juntos. Hablo en nombre de los 47 que murieron en mi hospital. Hablo en nombre de los miles de liquidadores que murieron limpiando nuestro desastre. Hablo en nombre de todos los que fuimos sacrificados para proteger la reputación de la energía nuclear soviética, a quienes se nos mintió, se nos abandonó
y se nos negó la justicia. Y les hablo a ustedes, a quienes estén viendo esto ahora mismo, en cualquier país, en cualquier año. Si he llegado hasta vosotros, si mi voz ha viajado a través del tiempo y la distancia para contaros esta historia, entonces los muertos no han sido olvidados, la verdad no ha sido enterrada, el sacrificio no ha carecido de sentido. Eres la prueba de que el testimonio funciona, que las historias sobreviven cuando las contamos, que la memoria persiste cuando nos negamos a dejarla morir. Eres la razón por la que seguí hablando, a pesar del dolor y el cansancio. Eres la respuesta a la última petición de Galina, de que guarde el cuaderno y cuente sus historias. Eres la justificación de mi supervivencia. Así que aquí está mi última petición, mi último llamado a la acción. Lo que necesito de ti antes de que cierres este video y sigas con tu vida. Necesito que lo recuerdes. No solo durante la próxima hora o el día siguiente, sino que recuerden realmente, recuerden profundamente, lleven esta historia con ustedes y dejen que informe su forma de pensar sobre la energía nuclear y la transparencia gubernamental y el valor de la vida humana frente a las consideraciones económicas y políticas. Cuando escuche a alguien decir que los accidentes nucleares son raros, recuerde que raro no significa imposible y que las personas que sufren cuando ocurren son seres humanos reales, pérdidas no aceptables en algún análisis de costo-beneficio. Cuando escuchas, si alguien minimiza el número de muertos de Chernóbil, recuerde a mis 6 colegas que murieron en 28 días y a los 47 pacientes que murieron solo en nuestro hospital. Cuando escuche a alguien afirmar que los reactores modernos son completamente seguros, recuerde que los humanos operan esos reactores, y los humanos cometen errores, y la cultura de seguridad importa más que la tecnología. Recuerden que soy real, que viví esto, que las cicatrices en mi cuerpo y el daño en mis células son prueba física de que esto sucedió y que las consecuencias se extienden a lo largo de décadas. Recuerde que decenas de personas como yo todavía estamos vivas, todavía sufriendo, todavía luchando por el reconocimiento, la compensación y la verdad. Recuerde que miles murieron y miles más morirán a causa de cánceres que no estarán oficialmente relacionados con Chernobyl, sino que son causados directamente por la radiación que absorbimos. Recuérdanos. Cuéntale a otros sobre nosotros. Comparte este video. Comentario, nunca los olvides. Dale a suscribirte para no perderte futuras historias. Pulsa así el algoritmo muestra esto a más personas. Compártelo en las redes sociales. Envíalo a tus amigos. Haz oír nuestras voces. Haz que nuestras muertes cuenten para algo. Asegúrese de que cuando el último de nosotros, los supervivientes, se haya ido, la verdad sobreviva, el recuerdo persista y las lecciones se aprendan. Soy Svetlana Mikhailovna Petrova. Yo era enfermera en el hospital de la ciudad de Pripyat. Tenía 29 años cuando explotó el reactor 4. Sobreviví cuando 6 de mis 7 colegas murieron en 28 días. He vivido 40 años con daños por radiación destruyendo mi cuerpo célula por célula. He pasado esos 40 años dando testimonio, diciendo la verdad, honrando a los muertos, negándome a permitir que sean olvidados. Y les hablo ahora, atravesando el tiempo y la distancia, pidiéndoles que sigan adelante con esta historia cuando yo ya no esté, que sean la próxima generación de testigos, que se aseguren de que lo que nos pasó importe, que seamos recordados, que las lecciones escritas en nuestro sufrimiento y nuestras muertes se aprendan y se apliquen y nunca jamás se olviden. Gracias por escuchar, gracias por preocuparte, gracias por estar aquí. Ahora ve y recuerda, ve y comparte, ve y asegúrate de que no morimos en vano.